Bueno, yo no sé muy bien por dónde empezar hoy. En realidad vamos a hablar de Virgilio, de nuestro amigo Publio Virgilio Marón, el gran poeta y compañero del Dante. O sea, no solamente un personaje real, un gran poeta, sino un personaje supremo de ficción. Y personaje supremo de ficción bajo la pluma del que ha sido quizá el más grande de todos, el Dante. Y siendo él también un poeta real. Pero en esta historia de hoy, en donde se mezclan personajes fantásticos y de ficción, tendríamos que empezar por un pequeño episodio ocurrido no lejos del monte Ida, ahí cerca de Troya, ya en el ámbito de lo fantástico, de lo mitológico. Y ahí dicen que un día había un pastor que se llamaba Anquises, era muy pintón el tipo, ¿no? Lindo tipo de hombre. Lindo tipo de hombre, ahí andaba entre las ovejas cuidándolas. Sí. Y en eso se aparece la diosa del amor, Afrodita. Venus para algunos. Venus, y convendrá llamarla Venus después. Pero en este momento era todavía Afrodita. Y lo ve al pastor y dice, qué pastor, ¿no? Y se enamoró. Para seducirlo, se hizo pasar por la hija del rey de Frigia, Otreo. Le dijo, mira, yo soy Otreo, hija del rey de Frigia, se puso un vestido rojo, estaba buenísima, imagínense, la diosa del amor, ¿cómo va a estar? Claro. ¿Qué se cree? ¿Que es como las vecinas nuestras o algo así? No, mira que estaba fenómeno. Y el tipo, el pastor ahí la vio y Se perturbó, Sí, se puso sí. como loco. bueno, se unieron. Afrodita se unió a Anquises. Pero, más tarde, después de la unión, le reveló su verdadera condición de diosa. Dijo, mira, te voy a decir una cosa, yo soy la diosa Afrodita, y te voy a dar un hijo, además. Un hijo que va a ser un héroe. Pero, ojo al perro, te prohíbo decir nada, te prohíbo decir que has estado entreverado con una diosa. Pues, si Zeus, el príncipe de los dioses, llegara a enterarse, pues es capaz de fulminar al niño o de fulminarte a ti con uno de sus rayos. Así que será mejor que no digas nada. Cayetano, sí, dijo Anquises, yo, argentino, yo no digo nada. ¿Qué no digo nada? Un día Anquises se puso en curda, estaba ahí en el boliche de la esquina y empezó a jactarse. Dice, un día vino acá, dice, yo estaba cuidando las ovejas, y vino la diosa Afrodita, y ahí nomás, dice, unimos nuestro destino. Bien. Se jactó delante de los kurdas, más incluso para que le pagaran unas copas y eso. Y Zeus lo escuchó, le tiró un rayo, y algunos dicen que lo dejó rengo, otros que lo dejó ciego, y otros que ambas cosas. Con todo tuvo suerte de salvar la vida. Según dicen, porque la diosa lo ayudó y lo empujó para que gambeteara el rayo de Zeus. Sea como fuere, se lo merecía por ortigo, Por batidor. por boca floja, Sí, por señor. boca de trapo. Bueno, y el hijo de estos amores se llamó Eneas. Este es Eneas. Ajá. Y la obra más famosa de Virgilio, el poeta que vivió en el último siglo antes de Cristo en Roma, amigo del emperador Augusto, etcétera, etcétera, es la Eneida, es la historia de Eneas. Ahora bien, Eneas pertenece al ciclo troyano, es un héroe de Troya. Ustedes conocen la Ilíada, que termina cuando cae Troya, después de 10 años de sitio, qué sé yo, cae Troya. Y la Eneida comienza la noche en que, metiendo al caballo, los griegos consiguen entrar en Troya y la incendian, la saquean y matan a todos. Y ahí anda Eneas corriendo de un lado para otro, un héroe muy valeroso, quizá el más valeroso de todos los troyanos después de Héctor. Dice, mire lo que ha pasado, esas cosas que pasan, ¿vio? Cuando una ciudad cae, las murallas han caído, los fuegos se han encendido, los soldados enemigos corren por las calles saqueando y el así, no entiendo. Incluso dice Virgilio. Y ahí está Eneas buscando a Creusa, su mujer. La busca por todas partes, pero Creusa estaba muerta. Se duerme aquella noche Eneas con el pesar de haber perdido a su esposa, y Creusa se le aparece en sueños. Y le dice, mira, Eneas, deberás marchar por mar, de país en país, hasta aquel lugar donde corre el río Tíber,
y allí te espera prosperidad y un reino. El héroe se despertó y dijo, esta mujer no se deja de jorobar, y aún después de muerta. Pero por cierto, resolvió marchar en busca de la patria nueva. Reunió guerreros sobrevivientes y partió llevando en hombros ¿a quién? Al padre Anquises, al Boca Floja, que entonces tenía como 80 años. Y estaba muy fulero. Estaba muy fulero el tipo. Claro. Y todavía lo tuvo que cargar en hombros y aguantar que le contara por enésima vez. Y si un día yo era pastor... ¿Ve aquella oveja? Le decía. Zarpan. Las naves andan de aquí para allá, más o menos como Ulises. En Tracia se enteran de la muerte de un amigo de ellos, Polidoro, uno de los hijos de Príamo, el rey de Troya, a manos de Polimnestor. Y Polidoro, al morir, se ha transformado en un árbol, en un mirto. Entonces van ahí los guerreros, cortan una rama del mirto y empieza a salir sangre. Y empieza a hablar el árbol. Empieza a decir no sé qué, vio cómo son los muertos cuando se convierten en árbol y empiezan a hablar. Sí. Es una leyenda eso. Entonces, los troyanos salen rajando. Dice, aquí algo raro pasa, como que los muertos se convierten en árboles, gotean sangre y chamullan. Y se encaminan entonces a Delfos, donde famosamente está aquel oráculo de larga fama que citamos cada tanto aquí. Y le preguntaron al oráculo. Che, dice, ¿qué tenemos que hacer? Y el oráculo, como siempre, o quizá como nunca, fue oscuro y ambiguo. Y además el que lo escuchó fue Anquises, que oía mal. Y aparte, no era un hombre de inteligencia muy preclara y estaba viejo. Entonces, entendió mal la respuesta del oráculo y creyó que todos debían ir a Creta. Vamos para Creta, vamos para Creta. Sin embargo, Eneas tiene un sueño que le indica que su destino es Italia. Incluso aparece Seleno, la reina de las arpías. ¿Se acuerda de esas aves monstruosas con cabeza de mujer? ¿O esas mujeres monstruosas con cuerpo de ave? Bueno, conozco de las dos, dijo. Sí. La reina de las arpías le dice en el oído, Italia. A Eneas. Italia. Se encuentran en el Epiro con el adivino Heleno, que no era otro que el gemelo de Casandra. Los dos hijos de Príamo, Heleno y Casandra. Heleno también era adivino. Y Heleno le dice, te esperan muchísimos peligros, qué sé yo. Qué duda. Bueno, sí. En Sicilia, ¿sabe con quién se encuentra? ¿Se acuerda de Polifemo, el cíclope? Sí, señor. Ya estaba ciego el cíclope porque lo había agarrado Kirk Douglas. Y le había clavado un pino, yo creo, en el único ojo. Sí. Y lo había dejado ciego. Después, ya se iban para Italia, pero aparece Hera, a la que ahora llamaremos Juno, porque ya está escribiendo Virgilio, que es un romano. Sí, señor. Y Juno le desata una tormenta. Neptuno, que era amigo de él, le calma las aguas y van a parar, y aquí viene lo mejor de la historia, a las costas africanas, cerca de Cartago. Encontró allí cerca de Cartago una hermosa cazadora, y esa cazadora resultó ser su madre. No su mamá Rolón. No, que no, pobre señora, mire si va a andar por Cartago, sí, con todo lo que tiene que hacer en la casa. Y menos el padre de Rolón, ¿no? No la deja. No la deja. No. Dice, a Cartago no vas. Al menos no sola. Sola no vas. Era Venus, que le recomendó pedir la hospitalidad de Dido. ¿Quién era Dido? Sí. No un periodista de Radio Rivadavia. Ninguno de los dos hermanos. Sino la reina de Cartago, viuda de Siqueo, y una mujer verdaderamente linda, hermosa. ¿Sí? Entonces, Eneas fue y pidió la hospitalidad de la reina Dido. Dido los recibió y en cuantito que lo vio a Eneas, dijo, este es para mí. Se enamoró. Lo vio y dijo, ay, lo que soñé. Se leyó la Eneida, ¿Y venía con el viejo arriba de los hombros? No, ya no. ¿Ya venía con el padre arriba de los hombros, no? No, sí, no dice Virgilio si lo había bajado, pero se supone que sí, por lo que sucedió después. A no ser que el hombre fuera medio acróbata. Aquella misma tarde, después del banquete, porque hubo un banquete, un banquete, Dido le pidió que le contara la caída de Troya y todas sus aventuras. Bueno, y se fueron ahí entre los yuyos, y
Eneas le empezó a contar la caída de Troya y sus aventuras. Inventaba un poco. Inventaba un poco, pero contaba muy bien, tanto es así que la mina le dice, qué bien que contás las cosas, pareces Virgilio. Y se le iba encendiendo cada vez más la pasión a Dido. A medida que el tipo iba contando, ¿no? El tipo se daba cuenta y adornaba las cosas. Bueno, finalmente... ¿Pasó? No, no pasó. Sí, pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Sí. Cayeron uno en brazos del otro, ¿no? Durante algún tiempo, Eneas, atrapado por la pasión, parece olvidar el objetivo de su viaje. Todos le dicen, che, ¿no era que íbamos a ir a orillas del Tíber a formar una nueva estirpe y qué sé yo? Después vamos, dice, ¿para qué le tengo que...? Tenemos todo el tiempo del mundo. Claro, tengo que estar acá con Dido, y sí, iban ahí a pasear, y Dido le decía, ay, contame, dice, con todo esto y lo otro. Pero, un día, en lo mejor del asunto, aparece Mercurio, el correveidile de los dioses. Che, dice, acá hay bronca en el Olimpo, dice, vengo a recordarte que tu destino se halla en otra parte, en Italia, y tu obligación es partir hacia Italia y dejar esta mina aquí, qué sé yo. Dice Eneas, pero está bien. Tiene que obedecer. Los dioses mandan, yo obedezco. Le dice a Dido, mirá, Dido, debo partir porque los dioses señalan que mi destino está lejos de estas tierras. Y Dido empieza a suplicar, no te vayas, amor mío, suplicaré en vano. Porque Eneas, siguiendo su destino, se hace a la vela. Entonces, Dido, desesperada ya, viendo que el tipo no volvía, ¿no? Porque incluso lo llamaba, y tenía la esperanza, vio cómo es uno, que uno se va a una mina, y uno la ve que se está yendo y dice, ahora se da vuelta y vuelve. Ahora vuelve. Y no volvía. Porque hay gente que se pelea nomás que para regresar. Sí. Pero hay gente que se pelea porque se pelea. En realidad la mayoría. Y entonces uno espera, ahora se da vuelta, y la mina da vuelta a la esquina y se queda ahí. Se queda un rato, porque dice, ahí corre y vuelve. No, cogoteaba la mina. No, y aparece una mina y es otra. Y nada, después uno no la ve nunca más a la mina. Bueno, así se queda un rato Dido, pero cuando comprende que ya no van a volver, entonces construye una gigantesca pira y pues va tras él. No, una pira. Una pira de una hoguera. Para hacer fuego. Agarra una espada y se atraviesa con la espada. Y antes de morir dice un discurso como de 50 hexámetros. Y listo, y se muere. Muy bien. Llegan a Sicilia, ya camino a Italia, se muere Anquises, con gran alivio de Eneas, y todavía lo estaba llevando nombre. Y aquí se enojan las mujeres de la flota. Hartas de viajar, le prendieron fuego a las naves. Dijeron, basta, nos quedamos acá. Pero Júpiter, ya no Zeus, mandó una lluvia que extinguió la llama. A la noche otra vez se le aparece a Anquises en sueño, porque cada vez que se le moría a alguno se le aparecía la misma noche en sueño. Y le dice, bueno, dejá en Sicilia a los que se quieran quedar y vos seguís a Italia porque allá te está esperando de Che. Y al final Che llega a Italia, pero antes tiene otro encuentro importantísimo. La famosa Sibila, la Sibila de Cumas. Y ahí visita el mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos, ¿a que no sabe a quién encuentra? ¿A quién? A Dido. Y ahí Eneas le pide perdón, a Dido le dice, mirá, yo te tuve que dejar porque resulta de que no hablaba muy bien. Sí. Y Dido se le aparece con la herida a un sangrante, lo mira despreciativamente y se va tranquilamente junto a otra sombra, que era Siqueo, su primer marido. Dice, más vale o algo así. Porque él mucho no la escuchaba, mitad porque la tipa estaba muerta. Y después de recorrer el mundo de los muertos, y esta es la primera ilustre visita al mundo de los muertos, esta vez de Virgilio como autor, llegan entonces a Italia. Y ahí llegan al Tíber, hacen los sacrificios rituales, un río rojo de arena era en aquel entonces, se encuentran con el rey latino,
y se arman una serie de peleas aburridísimas, lo peor del libro. Con Turno, el rey de los rútulos, aparece Juno trayendo del infierno a las furias, Alecto siembra el odio, troyanos y latinos, una lucha, pero qué sé yo, bueno, al final gana Eneas. Gana Eneas. En realidad aparece una mina que se llama Camila, que es bellísima, y ahí ustedes me preguntarán cómo termina. ¿Cómo termina, Alejandro? No sabemos, no termina. Porque se terminó antes Virgilio que la Eneida. Ajá. Un día del año 19, Virgilio se murió. Y quedó ahí, inconcluso. Y quedó la Eneida inconclusa. A Virgilio mucho no le gustaba la Eneida. Tuvo alguna vez tentación de destruirla, pero Augusto, el emperador, que era su amigo, mandó conservarla. Pero a Augusto le convenía, porque en la Eneida estaba él. Ajá. Había ahí una espada construida por Hefestos, donde se contaba toda la historia de Roma, desde su comienzo hasta Augusto. Y ahí lo presentaban a Augusto, imagínese, como un príncipe grande como era realmente. Y pasaron los años. Ahí quedó la Eneida como poema nacional romano, el único poema épico de Roma, que sirve también para fortalecer la nacionalidad en un momento en que Roma salía de las guerras civiles y caía en manos de un príncipe que había sosegado el entrevero. Y pasan muchos años. Y al mismo en Italia aparece otro, un poeta más grande, a mí me parece, que Virgilio, que estaba enamorado de una pobre muchacha, que no supo quién estaba enamorado de ella. Y siguiendo, antes de ser dado, un consejo de Goethe, este poeta de Florencia resolvió convertir su sufrimiento en arte, y no al revés. Y entonces también escribió la historia de un viaje, del viaje que ustedes conocen, el viaje al infierno, el viaje al purgatorio, el viaje al cielo. Y en la primera parte de ese viaje, en ese libro maravilloso que se llama La Comedia, el que lo guía, porque ya conocía el camino, porque ya él mismo había escrito sobre esas regiones, el que lo guía es Virgilio. Y si Virgilio fue grande como poeta, nos acude, hay que reconocerlo, nos acude mucho más rápido como personaje dantesco que como autor. Y aquí alcanza su verdadera consagración Virgilio como personaje. La comedia sí se terminó, la Eneida no. Pero yo no sé si es necesario que las obras tengan un final para que valga la pena leerlas. Yo no tengo ese prurito burgués que cree que todo debe tener alguna conclusión, como dicen los que asisten a los programas periodísticos, donde discuten, por ejemplo, si hay Dios o si no hay, y al cabo de media hora se lamentan no haber llegado a ninguna conclusión. A mí me gusta así. ¿Y a quién dedicar esta historia inconclusa del pobre Eneas o del pobre Virgilio? Y yo no estoy seguro. Pero a mí me gustaría dedicarla a todos aquellos que alguna vez han ido al infierno. A Gilgamesh, el inmortal, a otro amigo nuestro que también estuvo allí, el principal de todos, al Dante, a Virgilio, a Orfeo, que fue nada menos que a rescatar a su enamorada, a Teseo, a Heracles, y a todos los que alguna vez han tenido que ir al infierno para purificarse y que han alcanzado a regresar de él. Haber vuelto del infierno no es lo mismo que no haber ido. El que fue ya sabe algo que no sabía antes. Para todos esos, para los que han sufrido, para los enamorados, para los que han sufrido muertes y desgracias y se han purificado en el infierno incluso del error, alguien a quien hoy recordamos señala el camino que permite llegar siquiera de visita al orco. Y ese camino se sigue cuesta abajo.